Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por conectarse. Marisela, Irmel, y por ahí tiene una falla una de las chicas que ingresó, esperemos que se pueda conectar. Bienvenidas a el desafío Descubre el poder de tus emociones. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con nuestras creencias. Las historias limitantes condicionan nuestro emprendimiento. Pero vamos a rescatar un poquito la información que hemos venido trabajando y algo que sí o sí requerimos integrar en el día a día, pues tiene que ver con nuestras emociones. Recuerden que el segundo día hablamos precisamente de identificar nuestras emociones y que es importante que nosotros, de alguna manera, estemos conectadas con esa parte interna desde nuestra maestría. Ser maestras y cuando tengamos esas conductas o acciones como víctima de las circunstancias, que es válido, hay momentos, no somos seres perfectos, tendemos a retroceder, por decirlo de alguna manera, y sentirnos, porque hay que expresar nuestras emociones de esa forma. Sí es fundamental que nosotros pues fijemos bien esa situación como un espejo. Es una historia de mi pasado que hoy se está haciendo presente, que me está reflejando esa situación y hace que a lo mejor yo en este momento me sienta triste, me sienta enojada, me sienta frustrada, quiero pelear con todo mundo, pero es ahora a mí qué me corresponde hacer, y es aprender a identificar mis emociones, hacerme responsable de mis emociones, pero hay una infinidad de estrategias que podemos aplicar para ir aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Sí tenemos que darle salida, no hay que reprimirlas, porque cuando nosotros reprimimos una emoción, esta tarde o temprano se va a manifestar, ya sea en mi cuerpo o un dolor que tenga, o incluso cuando alguien me está haciendo algún reclamo y yo me empiezo a alterar, exploto, ¿no? Yo les decía como las ollas express, ¿no? Explotamos. Y entonces ahí estoy permitiendo que las emociones controlen mi entorno, mi vida. Y no se trata de eso, se trata que yo esté a cargo de mis emociones. Entonces, si yo aprendo a identificar mis emociones, es uno de los segundos pasos, ¿no? Porque el primero es aceptar esa emoción. Entonces, el segundo es, bueno, ahora voy a identificar, y recuerdan que les dejé una tarea respecto de, bueno, ¿cuál es con esa persona con la que pues están desatando o esas situaciones que se están desbordando mis emociones, con las cuales yo no estoy a cargo, no me siento a cargo y pierdo el control, ¿no? Uno de los ejemplos y que me pasaba mucho, y lo comenté en algún momento en el ámbito laboral, pues era con la relación con mi jefa, ¿no? Entonces había un momento que yo requería salir a caminar. Otra de las cosas que les dije, bueno, hacer nuestras respiraciones profundas, ¿no? Para ir calmando, pero a veces no es suficiente. Hay quienes pueden llegar a entrar en pánico. En su momento me pasó. ¿Y por qué sí, nos dicen que las afirmaciones sí funcionan? Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Sí funcionan, pero hay que ir acompañada con una serie de acciones. Y que seamos nosotros muy, no ser tan fuertes al momento y me refiero tan duros con nosotras mismas. ¿Me explico? Sino recordemos que como aquella niña, pues hay que entender qué es lo que estamos eh,
sintiendo, viviendo y sentirnos acompañados con nosotros mismos, ¿ok? Eso no quiere decir que voy a abandonar mi proyecto o lo que tenga, no, sino es, hablábamos de ir formulando una serie de preguntas que a mí me lleven hacia donde yo quiero caminar, ¿no? Hacia donde yo realmente sí deseo avanzar. Entonces, en este sentido, es muy importante que vamos a ir revisando la información de aquellas creencias o aquellas historias que nos estamos contando derivado de una creencia, ¿ok? Entonces, siempre nuestras emociones se van a activar ante una situación que estamos viviendo derivado de una creencia. Y por eso es importante el observarnos, observar cuál es mi emoción, observar cuáles son mis pensamientos, porque de ahí se está derivando una creencia. Y entonces hay un momento en el que efectivamente, como nos dicen, nuestra mente está en un constante diálogo, 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 y que resulta que de repente, o no sé si les ha pasado, y me gustaría que me contaran aquí en el chat, de repente vamos avanzando y, wow, viene un pensamiento de no puedo, resulta que a través de ese pensamiento, surgen ciertos bloqueos, y recordemos algo bien importante, es todo lo que nosotros ejercemos. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos que es una emoción? Y una emoción es algo que, pues, que surge a través de un movimiento, nos hace que nos movamos, que evolucionemos. Y entonces es una energía. ¿Cuántas veces tú te has sentido al lado de una persona con esa tranquilidad, con esa paz, o incluso si se están riendo, hasta la risa te contagian? Pero lo mismo pasa si se siente un ambiente hostil, ¿no? Pero recordemos que también tiene que ver con nosotros, es mirar esta parte del espejo. Por eso vamos a estar hablando de las historias y que tú empieces a identificar esta información. Cada uno de nosotros, como les había dicho al inicio, tenemos un mapa de referencia. Entonces, esto va a fluir en función de cuáles son las vivencias que tuvimos o que hemos tenido en nuestro entorno. Llámese familia, trabajo, escuela, porque vas repitiendo esos patrones. ¿Bien? Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Ahora bien, nos vamos a enfocar un poco a la parte del dinero en nuestro emprendimiento, de nuestras emociones en nuestro emprendimiento, y es importante que tú vayas identificando, porque hay un ejercicio que vamos a ir haciendo. ¿Qué es lo que resulta? Que nuestra parte inconsciente, hay una información que se fue grabando, ¿ok? Y muchísima de esa información de manera inmediata, o que se nos muestre de manera inmediata. No es así tan, como dicen, tan fácil y tan sencillo. Pero si empezamos a formular toda esta serie de preguntas, vamos a ir observando qué creencias o qué diálogos había en nuestro círculo familiar, porque ahí fue donde de alguna manera nos fuimos formando en la parte, cómo nos educaron incluso en la escuela, y vas observando cuáles son las creencias. Entonces, recuerdan que yo les había dicho que más allá de juzgar, que utilicemos esa información como un espejo, ¿ok?
porque eso nos va a ayudar a ver cuál es el patrón que estamos repitiendo y que no me estoy permitiendo sacar, ¿no? Entonces, todo aquello que se muestra en tu mundo externo, todo aquello que se muestra en tu mundo externo es aquello que no hemos terminado de sanar en nuestro mundo interno. Si yo estoy, y esto sí me pasaba mucho alrededor, y me incomodaba además cuando hablaban o decían que no alcanzaba el dinero, que hay crisis, y decía, no, es que no es así. Obviamente, ¿por qué? Porque yo estaba en esa, inconscientemente, en esa lucha interna, de decir, si hay oportunidades, pero todavía mi parte interna me está diciendo, hey, ahí tienes todavía esta creencia de que hay creencias limitantes, ¿no? Hay escasez. Entonces, yo en este sentido, yo no debo de resistirme a esa situación. Decir, ok, ya observé, ya me di cuenta. Por eso es observarnos, tomar una decisión y aceptar que aún esa creencia está ahí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en el círculo en el que nos movemos, de repente hay estudiantes o compañeros y nos es que sabes que yo ya trabajé esta creencia y creí. Y muchos decían, no, es que yo ya la trabajé y ya solucionado. Y no es cierto. Miren, les voy a decir por qué. Me refiero a solucionar al 100%, sino que van saliendo muchísimas cosas que hay que estar liberando. Porque por eso cuando tú quieres avanzar a un siguiente nivel o escalón, vas observando cuáles son las resistencias que tienes con respecto, decían, bueno, es que yo ya sané el área de mamá, ¿no? Pero te vas dando cuenta que todavía requieres trabajar ciertas creencias que no habías mirado. Y por eso es la parte de estarnos preguntando, ¿no? Esto a base de preguntas o cuestionándonos. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Algo que es importante que empecemos a desarrollar es oír, aprender a escuchar al otro, qué es lo que dice, aprender a escucharte a ti, qué es lo que dices, aprender a observar incluso tu comportamiento, aprender a observar tus pensamientos, ¿ok? Aprender a observar tus emociones. Y ahorita te voy a decir por qué. Mira, te comentaba que también pues trabajo en una institución educativa y algo que me ha permitido ver, y hoy me río porque digo, wow, ¿cómo somos cuando nuestras emociones nos atrapan? Y no debes de permitir eso. Decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Me estoy sintiendo encadenada, ¿ok? Y debes declararlo como tal. Hoy me siento de esta forma, pero esto no es real. Ok, ahora, hace algún tiempo, bueno, unos meses tiene que a todos nos dieron un bono y muchos estaban preocupados, bueno, explotaron porque pues nos hicieron un descuento, nos quitaron un porcentaje de IVA. Y guau, o sea, tú veías y observabas sin juicio, por eso es no hacer juicio hacia las personas. ¿Por qué? Porque yo también estuve ahí. Yo también me coloqué en algún momento de esa manera. Ahora lo veo desde otra perspectiva, pero es como ciertas situaciones que te pasan cuando tú crees que ese es tu mundo, tu empleo,
que no puedes deshacerte de ciertas cosas que quieres de ese lugar. Lo observas, ¿no? Quedas atrapado. Entonces, la gran oportunidad de, por ejemplo, poder pagar impuestos, y por eso hablar de dinero, es que si tú ganas más, y ayer hablamos de eso, tú vas a poder pagar más impuestos. Pero es porque tienes ese positivo, que el dinero ya está llegando a ti. Con lo que tú das de impuestos, solamente bendice la acción, bendice el dinero, y ese que no sea tu asunto. ¿Me explico? Porque si no, estás alimentando una parte que no quieres y vas a estar en una probabilidad de escasez. Por el contrario, ¿no? O sea, qué bueno, puedo pagarlo, mirar las cosas desde otra perspectiva. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, es bien importante observar cómo se forma una creencia. Forma por repetición. Un alto impacto emocional. Por eso requerimos nuevamente ver, hey, ¿dónde estuvo esa situación que a mí me generó un shock ahora en relación al dinero, ¿no? A que no está llegando. O en relación a mi emprendimiento, determinadas estrategias no me están funcionando. O incluso el miedo a la parte de la tecnología, o el miedo a comunicarme con mi estudiante, con mi cliente, o con un posible cliente, ¿no? Entonces necesito ver ahí cuál es la historia que nos cuentan. Y les voy a comentar algo que a mí, por eso les digo, es como que revisar un poco hacia atrás. Y me acuerdo que algo que a mí de chica me gustaba es estar platicando, ¿no? Estar contando. Y de repente así como que, hey, Claudia, guarda silencio. ¿Por qué cuentas eso? No digas aquello, no. Y ese no, 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 no. Hasta que tú dices, pues no, no. Y te vuelves una persona callada y cuando te dicen, y me da mucha risa hoy porque cuando me dicen es que no platicas con nadie, yo recuerdo que llegaba yo del trabajo, todavía estaba soltera, llegaba del trabajo, me iba con mi sobrino, veíamos a lo mejor alguna película, nos íbamos al cine, pero yo no platicaba en casa con nadie. Entonces, vean cómo de alguna manera vamos repitiendo ciertos patrones que pues requerimos romper, ¿no? O incluso algo que igual me gustaba hacer, bueno, me gusta hacer y lo hago, es por ejemplo el bailar o el cantar, ¿no? Incluso con mi hijo, más que nadie. Y cantar pues, sola, ¿no? Pero yo dejé de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que mamá no le gustaba escuchar, mi mamá cantaba, déjenme decirles, y cantaba muy bien, pero también fue reprimida. Entonces hay que ir viendo, decir, bueno, ¿qué habilidades sí tengo y qué sí me gusta? Entonces rescatarlo, ¿ok? Y cambiarlo, o sea, esta parte de repetición, bueno, pues si yo tenía miedo a grabar, lo que hice fue hacer, invitar a varios compañeros, incluso a uno de mis mentores, y decir, ¿sabes qué? Te voy a entrevistar. Entonces es tomar acción y armar un guión, sí, armé un guión para la entrevista, ¿no? Pero traté que fuera lo más sencillo, por llamarlo de alguna forma, pero vas rompiendo, o sea, el chiste es accionar y tienes que ser, por eso hablan de esa repetición. Hablamos de las declaraciones y las afirmaciones. ¿Cómo lo haces? A través de la palabra. Entonces,
hay una información en tu propio sistema inmunológico que se quedan grabadas en lo que son las células. Y si estás en esta constante repetición, en voz alta, que recuerdo que es uno de mis mentores, Laín García Calvo, que siempre nos dice, y que tú lo empiezas a aplicar, lo vas instaurando en tu sistema. Entonces, cuidado con los pensamientos que tú tienes, porque esos pensamientos están activando una creencia. Y si hay acciones que tú estés llevando a cabo y no te están funcionando como tú quieres, otra vez te vuelve a atrapar tal vez ese pensamiento con esa vieja creencia. Y por eso, algo que nos ayuda muchísimo es la parte de la escritura, la parte de la visualización y mucho el diálogo contigo misma. Y a raíz también de la escritura. Yo es algo que utilizo muchísimo ese diálogo, como si yo me pongo delante de mí y digo, a ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Otra vez vuelves a esa situación cuando ya lograste esto, porque ti quieres retroceder. Son una serie de preguntas que te llevan a descubrir que todavía hay una creencia, que todavía requieres reforzar, trabajar con esa nueva creencia para quitar la otra. Entonces, estos elementos es bien importante que tú lo tengas. Una, observar tus creencias, porque de ahí se activan tus pensamientos, tus emociones, lo que dices, tus acciones. Y te van a llevar a un resultado. Yo siempre les digo a mis estudiantes cuando me escriben y me dicen, ¿saben qué? Es que me siento así, 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 así. Y le digo, ok, ¿ya leíste lo que me escribiste? Ahora cámbialo. Cambia ¿cómo lo verías desde otro enfoque? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle otra información a nuestro sistema interno. Ahorita les voy a ir compartiendo un ejercicio porque vamos a ir revisando las historias que nos contamos. Y hoy quiero que te preguntes cuál es la historia que tú te cuentas con respecto a la relación con el dinero. ¿Cuál es la historia que hoy te cuentas tú y que no te permites avanzar en este proceso? Es bien importante esto porque las historias que tú te puedas contar te pueden tener atrapada, estancada en una situación que te lleva a la escasez económica, a la escasez en relaciones y a la escasez en salud. Entonces acuérdense que son 3 áreas bien importantes, ¿no? Salud, dinero y amor, las relaciones que tenemos con los demás. Y a veces requerimos pedir ayuda, pero por supuesto, porque a lo mejor hay ahí solamente un simple detalle que hay que accionar para hacer ese cambio. A veces ser escuchados y ver las cosas de otra forma, cuando nosotros incluso, no sé si les ha pasado, pero lo estás comentando, lo estás platicando y dices, ya sé cómo lo puedo solucionar. Ya tú tienes una solución y también alguien más te puede dar otra segunda opción, ¿no? Porque hay infinidad de posibilidades, pero muchas veces, como nada más conocemos 3, 4 o 5, nos cerramos a esas. Y en ocasiones el universo nos sorprende, la vida nos sorprende con soluciones que dices, ay, no, nunca me lo hubiera imaginado que fuera por ahí, ¿no? Entonces, algo bien importante es, cuando tú entres en esa parte de preocupación, escríbelo. Yo les digo, escríbelo. Yo ponía muchos spots en mi computadora o alarmas. A las alarmas esas las sigo utilizando y decía, a ver, alto. Hay que hacer. Y estarme preguntando, ¿para qué estoy otra vez queriendo comprarme otra vez esa historia?
cuando yo me puedo comprar otra. Pero es bien importante estar trabajando en este sentido, en una constante visualización, sí meditación, pero también en ese espacio despierto, tú puedes utilizar ya sea un planificador que te permita regresar ahí, porque es bien fácil irse a situaciones de escasez. Y se os voy a poner un ejemplo. Hicimos el año pasado entramos a una inversión, ¿no? Entonces, pues ya estábamos por terminar y todo, y hay unos compañeros que apenas este año invirtieron. Y la empresa en la que invirtieron, pues ya no les estaba dando. De hecho, no sé en qué momento van a recuperar lo que invirtieron. Yo no recuperé todo, pero dije, a ver, si yo sé de esto, yo no voy a dejar atrapar por esa situación, sino decir, a ver, ¿qué es lo que esta lección me está dando? Y puedo tomarlo desde dos puntos, ¿no? Lamentarme o decir, bueno, ok, unas veces ganas y otras aprendes, pero igual ganas, porque estás aprendiendo a dónde, a lo mejor, buscar otro asesor financiero que te pueda ayudar, pero nunca, nunca, nunca que una situación te atrape y que hoy digas, no tengo libertad emocional. Porque regularmente esa parte interna del ego que nos mantiene en el miedo es, y ahora, y ya ves, y entonces ya no debes de invertir, y entonces ahora qué vas a hacer, y tú lo ves como si hubieras hecho algo malo. Esto va a depender obviamente de cada uno de nosotros, de nuestro mapa de información. Pero decir, no, la vida es un juego de divertirnos. Hay que aprender a tomar mejores decisiones, sí, eso me queda claro, ¿ok? Pero como dice un médico cirujano español, médico, neurólogo, perdón, y dice, algo que ayuda muchísimo, y eso también se me quedó muy grabado de Laín García, de Enrique Corbera, es empieza a sonreír. En verdad es increíble que cuando tú, en esa situación, le das a tu estado emocional, eso va cambiando. Y algo que recuerdo, eso ya se me quedó, o sea, ya está instaurado en mí, en verdad que una compañera me dice, oye, Claudia, pues es que tú le dices buenos días a todos, porque los buenos días te los estás dando tú. Y a mí al principio me costaba mucho trabajo dar el buenos días a la gente, nada más a mis compañeras o a los que conocía. No, cuando llego al supermercado o a la tienda o a mis vecinos, ¿me explico? Tú vas generando ese ambiente, solamente tú. Eso también va a enriquecer tu entorno y indudablemente va a favorecer tu propio emprendimiento porque vas con otra energía. ¿Me explico? Entonces es bien importante que tú observes en todo momento cuál es la relación que tú tienes con el dinero, qué emociones están dando cuando tú estás recibiendo, cuando tú estás dando. Yo, por ejemplo, es algo que sigo observando porque en una de las situaciones, en una fue para lo de una colegiatura, ya me acordé, al realizar el pago de una colegiatura, siempre me esperaba después y decía, bueno, ¿por qué hago eso? Sí tengo, o sea, ¿cuál es el cuento que me cuento en relación a esto, ¿no? Entonces traía yo arrastrando todavía
cuando me angustiaba, cuando me preocupaba por el pago de las colegiaturas. ¿Por qué? Porque todavía estaba viviendo en escasez, en escasez. Hoy les digo, hoy tengo estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad financiera. Lo que yo busco, bueno, pues claro, es el incremento de mis ingresos, indudablemente, pero es a partir de hoy, tú te des cuenta qué significado le has dado al dinero o a las cosas o a las situaciones y que hoy sí o sí quieres darle un nuevo significado. Toda esa frase que dice, aprender para aprender. A veces tenemos que, lo que aprendimos ya no es, hay que cambiarlo. Incluso yo Spencer hablaba de esto, es que al inicio, cuando estamos en una investigación que estaban haciendo, creíamos que era esto de esta manera y ahora no, o sea, es de otra. Vamos evolucionando. Y esa es la finalidad de cuando nosotros aprendemos a que lo más valioso somos nosotros, en empezar a invertir en nosotros tiempo, energía, dinero y enfoque. Son 4 áreas y que muchas veces yo lo que he leído es pocos integran la parte del dinero y solamente es tiempo, energía y enfoque, y no es cierto, también el dinero. ¿Por qué? Pregúntate, ¿para qué estás rechazando el dinero cuando en todo momento estamos con él? ¿Qué historias nos han contado con respecto al dinero que no permitimos que llegue a nosotros? Y empecemos con acciones, voy a decir, casi no voy a decir pequeñas, pero es pequeñas acciones que te permiten conectar con el dinero. Empieza en ese paso a paso para conectar con él, ¿no? Bueno, ahora, un principio de riqueza que nos dice Harv Eker es: cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente de la desgracia. Ay, cuando escuché esa palabra dije, no me digas eso, es horrible. Más en sí la palabra, porque ¿qué connotación le damos a esa palabra? ¿Ok? Entonces, ahí ya dije, por eso otros de mis mentores nos han dicho, no te quejes. Y cuando te quejes, date tus 10 minutos. Date a lo mejor un día, pero no más. No te mantengas ahí. ¿Ok? Es válido. Hay que expresar nuestras emociones. Hay momentos que no sabemos por qué y nos sentimos tristes, ¿no? Hay que vivir esa emoción, pero no darle rienda suelta. ¿Ok? Entonces, hay un archivo de riqueza que él maneja en su libro y dice que la gente rica se centra en esas oportunidades. Entonces, cuando tú empieces en ese proceso de decir, no, de que te encuentres ante una situación compleja y decir, bueno, a ver, requiero ver esto como una oportunidad y no como la gente pobre que se centra en obstáculos. Y es educación. Esto es educación. Fíjense, lo que yo les comentaba cuando la situación que yo viví con mi jefa, esos encontronazos que teníamos cuando yo ya dije, ay, espérate, ya basta, ¿no? Bueno, pero antes obviamente yo me sentía víctima de las circunstancias, porque sentía ese ataque. Entonces, hoy lo veo como que, o sea, fue una oportunidad para seguir trabajando con lo de mi emprendimiento. Y es una gran lección y es una gran enseñanza. Y el haber vivido esa situación, el haber vivido en ese ambiente tóxico, por llamarlo de alguna manera, 4 años, digo, wow, qué aguante, ¿no? Pero qué aprendizaje. Porque hoy me permito estar en armonía ante cualquier situación y me observo. Me observo en mi emprendimiento, me observo en la relación con el dinero,
Me observo en la relación cuando me voy a tomar una formación, desde dónde lo estoy haciendo, y también en la relación con mis compañeros. Entonces, aprendes. Ahora, a mí me gustaría que en este momento, cuando tú, bueno, vamos a hablar de algunas de las creencias, pero a lo donde te quiero llevar es que tú adquieras esa confianza y esa seguridad en atraer el dinero. Pero es muy importante que empieces a identificar cuáles son esas creencias y cómo las puedes cambiar. Entonces, vamos a ir con este ejercicio. Aquí. Y ustedes deben de tener... voy a abrir el archivo. Lo voy a compartir y lo vamos llenando. ¿Les parece? Aquí vamos a ir colocando primero las creencias. Aquí se los voy a mostrar, ¿sale? Para que lo puedan ver. Ahí está. Ya la ven, ¿verdad? Aquí vamos a escribir. A ver, díganme una creencia. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el dinero se va como agua. ¿Quién ha escuchado esta creencia? Cuéntenme. Entonces aquí tienes que ser consciente de dónde traes, por eso hablamos de la historia. ¿Qué historia te contaron respecto a esto? ¿Por qué esa creencia? A lo mejor voy a poner aquí, a ver quién escribe. El dinero no crece, ándale, Claribel, ese es otro, ¿no? El dinero no crece en los árboles, esa es otra creencia. En los árboles, ¿no? Ok. Pero ¿de dónde surge todo esto? Y es donde hay que escribir, ¿no? O incluso hay que trabajar duro, ya hablábamos de esto, hay que trabajar duro para sobrevivir, ¿no? Esa es otra. Entonces, no alcanza cuando está más pequeño, no alcanzaba cuando estaba más pequeña, aunque ya éramos 6, entonces me decían, no alcanza. Exacto, entonces decían, bueno, ahí es, ¿qué historia fue la que nos contaron, no? Entonces esto, pues empezar a escribirlo, o sea, ¿qué historia era la que me contaban? ¿Qué era lo que veía alrededor, no? Ahorita que decías, no alcanza, está muy caro. Ahorita estamos hablando del dinero, ¿no? Porque podemos hablar de relaciones también, e incluso ver qué comportamientos tenían nuestros padres, tíos, en relación a sus parejas, ¿no? O hermanos, que de alguna manera va uno reprimiendo. Y esto tiene que ver también con la parte del merecimiento. Tiene que hacer con uno mismo. El dinero te cambia.
no son buenas personas o ay, grandioso aquí lo que compartes. Entonces, ¿qué significado le hemos dado? Lo voy a anotar, para que lo vayamos. El dinero te cambia, ¿no? Si tienes dinero, no eres buena persona, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué estamos repitiendo esa historia cuando nosotros la podemos cambiar? Y claro que la podemos cambiar, pero requerimos primero traer aquí las creencias. Incluso les decía yo, era algo a lo cual yo me resistía. Sabía que requería trabajar, pero me resistía. Cuando yo me permití traerlo y decir, ok, voy a trabajar en él, ser consciente, con todo el dolor porque sí me causaba, después, ¿qué vamos a hacer? Que hacemos las paces con esa energía del dinero. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Bien, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ahora, podemos ir escribiendo más creencias, ¿no? Incluso puedo ahí poner, si cuando gasto dinero, me da mucho miedo, siento que estoy perdiendo el dinero, no sé. Son más de 200 creencias limitantes que sí que, que ni nos damos cuenta, sí, y deben de ser mucho más, o sea, sí, efectivamente, ahí como dice, son más. Efectivamente, Claribel, muchas gracias. Y que muchas veces no somos conscientes y por eso es importante empezar a escucharnos. Por eso, no sé si han escuchado a sus mentores y te dicen, mira, a ver, quiero escucharte 5 minutos y en menos de ese tiempo yo te voy a decir cuál es tu sistema de creencias. Y es así como que, madre mía, ¿por qué? ¿Me espía? No. Es el lenguaje que utilizamos, las palabras que utilizamos, el movimiento de nuestro cuerpo. Hablábamos en la primera clase de esas 3 respuestas en nuestras emociones, en el momento en que nosotros nos estamos comunicando. En todo momento nuestras emociones están vibrando con nosotros. Y es como me comunico de manera verbal, de esa manera mi cuerpo cómo se comporta, es un lenguaje corporal y mi conducta. Entonces es importante que lo vayamos observando. Todo esto lo requerimos trabajar con la parte del merecer, o sea, del merecimiento. Por supuesto que te mereces recibir y vivir en la riqueza, pero hay que revisar todas estas creencias que tú adquiriste y que aún tienes. Y entonces el siguiente paso que vamos a hacer, es escribir una nueva creencia con la información anterior. Una nueva creencia. A lo mejor puedes poner aquí, bueno, el dinero llega más fácilmente o incluso cuando nuestro sistema de creencias te dice, ay, ni es cierto, no es así. Entonces, hay una palabra que utilizamos mucho que estoy en proceso de que el dinero llegue más fácilmente. No es la cambias tan radicalmente, pero tú tienes que empezar a identificar esto y cómo te sientes. Porque la finalidad es que tú te sientes cómoda con esto. Porque si tú no te sientes cómoda incluso con esa nueva creencia, vas a estar así como que en shock, ¿me explico? ¿Okay?
Entonces es importante que empieces a hacer ese cambio, ¿no? Todo el amor y todo el dinero son mis amigos, por ejemplo, ¿no? Hay una técnica que a mí me gusta mucho trabajar, que es precisamente la carta, una al dinero, y la otra ese diálogo que empiezas a tener como si fuera un amigo en todo momento. Entonces, cuando tú vas revisando qué creencias son las que tienes, tú requieres hacer ese cambio de energía con la relación con el dinero, ¿no? La otra es, el dinero no crece en los árboles. Y recuerdo que este me encanta porque uno de mis mentores nos dice, Enrique Corbera, que cómo no, o sea, si hay árboles frutales que tú puedes ver, que la fruta se vende. Entonces, hay que cambiar esa creencia, ¿me explico? Bien, hay que trabajar duro para sobrevivir. Hay que ver en nuestro entorno, ¿quién decía eso? Y cuando tú lo ves ahora con, eh, con otros mentores, con otros compañeros, dices, bueno, hay otra forma de hacer las cosas. Pero es lo que tienes que decir, hay otra manera de hacer las cosas. No lo estoy viendo en este momento, pero hay otra forma, ¿no? El dinero sí crece en los árboles, por ejemplo. ¿No? Ok. Incluso esta parte de no alcanza. Cuando tú empiezas a cambiar estas creencias, solamente estamos hablando ahorita de unas cuantas creencias, pero incluso me acuerdo mucho, y no sé si les ha pasado, esta parte de cuando no te alcanza, o decimos que no te alcanza el tiempo. Yo la cambié. Me costó mucho, mucho trabajo porque en mi árbol genealógico está muy arraigada la parte del trabajar, 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 trabajar. Escuchada desde mis abuelos. Y quiero pensar que más atrás, ¿no? Por encima de todas las cosas, quiero ver de otra manera. Ok, muy bien, Claribel. Entonces, esa me encanta porque efectivamente cuando hacemos ese tipo de declaraciones, nos permitimos abrirnos a otra información, ¿no? Entonces, el tiempo. Y sí fue una lucha, sí fue un encontronazo, porque yo decía, no, es que obviamente en esta parte de emprendimiento y luego con pequeños, lo que queremos es que nos rinda el tiempo. Entonces, Ernie Corbera nos da un acompañamiento para trabajar esta parte del tiempo en nuestro espacio. Y es algo que aplico, porque de repente otra vez, chicas, cuando nos sintamos otra vez que estamos nerviosas, que nos está entrando el miedo porque no avanzamos en nuestro proyecto, cerrar todo y permitirte un espacio sola, aparte, para conectar contigo misma. Porque otra vez vuelve uno a las andadas, dice, ¿no? Ok, bueno, entonces, el dinero te cambia para mejorar la vida de los demás. Por ejemplo, ¿no? Está muy caro, ¿cómo la pudiéramos cambiar, no? ¿Está en mis posibilidades o estoy en proceso de poder comprar esto? ¿Ok? Estoy en proceso de cambios que pudiéramos hacer, pero también tú escribas cuál es la creencia que vas a integrar a tu vida. Escoge una, empieza con una para que tú veas ese ejercicio. Y después vas eligiendo la otra. Cuando tú ves que ya integraste esa nueva creencia, te ayuda mucho. Obviamente les digo que de repente son creencias que nos llegan a pasar, ¿no? No me permitía hacer Facebook Live.
porque ¿qué van a decir las otras personas, ya sea de la familia, ya sea de la institución donde trabajaba, que pues a qué me dedico ahora, ¿no? Sino esto, sino aquello. O sea, empieza uno con esa mente. No, o sea, esa creencia la que a mí dije, cada que sea como una crítica, lo voy a ver como si me estuvieran dando luz, si la parte de agradecerles, y esa creencia la cambié. Entonces, cuando incluso hay personas, y lo comentaba el día de ayer, que te quieren dar o te dan una recomendación, siempre me pregunto si esas personas ya han hecho lo que yo hago. Entonces, si es así, cojo la información y digo, a ver, ¿cuál es la observación que me estás dando? Y si no, sigo las indicaciones de mis mentores, ¿no? ¿Tenías miedo de dar Facebook? Sí, Andy, ándale, que nadie se uniera. Efectivamente, Marisela, así, igualito. ¿Por qué? Porque también resulta que te encuentras en el Face, y claro, cuando vas empezando te cohibes incluso de que te dicen, bueno, es que viene mejor explicado en tal libro, ¿no? Y chin, vas empezando y ya hay alguien malintencionado, o a lo mejor y no, ¿no? Incluso recuerdo una de las sesiones que hice con una chica española, hablábamos de la parte de la sombra, que es un tema que a mí me encanta, que incluso decía, otra chica decía, entraba y nos dijo, me dijo específicamente, y si es que me gusta el tema, me gusta cómo, bueno, me gusta el tema, pero no cómo te ríes, me gusta cómo lo explicas, y por eso me voy, ¿no? Pero aprendes, ¿sí me explico? Que no es la otra persona, sino es cómo tú tomas esa situación, ¿me explico? Es como yo le voy a dar salida a esa situación. Es un comentario y ya. Pero cuando vamos iniciando, pues nos cohibimos, nos sentimos mal, es que me dijo, es que yo, sí me explico, no, es ok, está bien. Decía Tatiana Arias, ¿no? Alguien le decía, es que no me gusta cómo dices hola. Dices, bueno, pues si no puedo ser tu mentora, tienes la posibilidad de retirarte. Y wow, así que te digan, ¡ah! Pero a veces, como nos dicen nuestros mentores, efectivamente, simplemente eh, hay que continuar y no hacer caso, ¿no? Hubieron veces que nadie se unió, sí, no, sí, muchas. Así que así nos llega a pasar, ¿no? Entonces, no pasa nada, el chiste es hacer al maestro y hay que continuar, ¿no? No detenernos. Salidas hay muchas, entonces hay que ver cuál es la que, decir, bueno, qué opción es la que yo tengo y voy a seguir continuando porque esto es lo que quiero. Esta es mi pasión, ¿no? Laín García Calvo dice en mis primeras presentaciones presenciales, porque bueno, pues ellos trabajan en la parte presencial, en un inicio, dice, a veces llegaban hasta 3 personas, ¿no? Cuando yo había preparado esto para 200, para 100, y dice, y él se entregaba al escenario. Entonces eso dices, wow, yo quiero ser como él. Ay. Y eso hay que hacer. Llamando a más, ¿me explico? Enrique Corbera decía lo mismo, y cuando inició, ya no están ahorita ya sus videos, pero empezó con poquitos, ¿eh? Yo lo veo y digo, wow, ese señor ha crecido, así tiene miles de estudiantes, ¿no? Yo soy una de esos estudiantes. Aprender a gestionar tus emociones y tus reacciones inteligentemente, claro, claro. Y a veces es válido, a ver, chicas, aquí es bien importante, muchas veces, fíjense, algo que me pasó eh, hace poco con una socia, no hubo una adecuada comunicación,
Y algo bien importante, cuando estemos con nuestras emociones así muy arrebatadas con otra persona, necesitamos primero qué vamos a decir, porque si no voy a decir no terminamos bien, ¿no? O sea, no, en el sentido de como que fue mi percepción, ¿no? De empezarme a decirme cosas y dije, hey, hey, alto, 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 alto. Si tú tienes alguna situación, algún problema, es importante primero que manejes tus emociones, pero que no vengas y me digas, ¿no? O sea, que vayamos y echemos allá, yo les digo, la basura, ¿no? No, 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 no. Vamos a trabajar nuestras emociones, vamos a reflexionar y vamos a trabajar en ello. Entonces, dice, es que tú trabajas tus emociones, sí, pero yo trabajo mis emociones, pero no para que vengas y me digas cualquier cosa, ¿no? O sea, el hecho de que yo trabaje mis emociones no quiere decir que voy a permitir. Entonces, alto y mantenemos la fiesta en paz, ¿no? Entonces, sí, es bien importante poner límites. No permitir que alguien más venga y te diga, te bote la basura, como dice aquí, no somos, ándale, como dice Irmelín, no somos bote de basura, exactamente. Pero hay que saber, incluso por eso algo que me encanta mucho trabajar con mis hijos, ¿no? Yo es algo que trabajo, les digo, a ver, chicos, es válido sentirme molesto, sobre todo que estar ahorita en la edad de la adolescencia, que no quieren hablar contigo, que no quieres que los mandes a nada, que en esa etapa están. Y hay momentos en que se quieren encerrar, sí los dejo, ok, enciérrate, está bien, y más tarde hablamos, ¿no? Hay que aprender a escucharlos, ¿no? Porque a lo mejor, de repente, límites, exactamente, ¿no? O sea, dijimos una regla, ok, porque sí hay que tener un propósito, ¿sí? Pero a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Es cómo me hablaste, cómo me dijiste. Ah, ok, bueno, esta es mi forma, pero sí la puedo cambiar. Entonces es importante que tú y yo, bueno, así les digo, ¿no? Nos estemos comunicando para que podamos llevar una mejor relación, una relación armónica, ¿no? Y no mantener mi razón, por esa razón de el frenar al otro, ¿no? Sí, o sea, y también ahí siempre preguntarte, en esta situación, ¿quiero tener paz o quiero tener la razón? Porque yo me observo, igual muchas veces como mamá, y digo, chin, sí, es que quiero tener la razón otra vez vuelvo a la parte del control. Pero no nos estemos ahí dando de latigazos, ¿no? Es un proceso y es importante la comunicación con los hijos. ¿Ok? La parte del emprendimiento, porque cuando requerimos ese tiempo, ese espacio, ellos no lo van a permitir. Hey, tengo ahorita una sesión, voy a grabar eso, ellos te ayudan. Pero siempre en la parte de la comunicación es un proceso. Hay veces que fallamos, sí, somos seres humanos, ¿ok? Y antes sí me pasaba mucho, o sea, yo de por sí alzo la voz, ¿no? Pues antes más, ay. Pero te vas dando cuenta en este sentido, ay, ¿para qué lo estás haciendo, no? Incluso cuando estamos haciendo muchas actividades como mamás, el desayuno, lavar los trastos, barrer, trapear, acá. Y ya entonces te organizas con los hijos, es a ti te toca esto, a ti aquello, y bueno, algo que yo no me gusta es hacer de comer, ¿no? Pero me volví, una habilidad que tengo es para terminar de lavar los trastos así. Y antes yo lloraba, Dios santo. Entonces digo, vas desarrollando ciertas acciones, a ver, deja de pelearte porque el otro haga o deje de hacer. A trabajar porque tienes esa resistencia, que no lo están haciendo en el momento. Y mucho tiene que ser por control, que lo hagan a la hora que tú estás diciendo.
no lo haré a la hora que ellos digan. Y que lo hagan como tú quieres, no como ellos quieran. Y otra vez caes en la parte de que estás en el control. La libertad del otro inicia en donde termina la mía. Entonces, es bien importante que observemos esto. Y hay momentos en que digo, ay, sí, ya, no voy a lavar trastos, se quedaron los de la comida, pero requiero trabajar la parte del emprendimiento. Ya no va a pasar nada, punto. Ajá, ya. Entonces, ya sea que los lave más noche, los lavo el siguiente día. Y no pasa nada. Hoy hablaba con mi hija, porque ya terminaron la parte de sus exámenes y les digo, bueno, pues ahora como veníamos trabajando un día cada quien, ¿no? Y ya, pero dejas de pelearte. Como dándose, es increíble, o sea, tú te sueltas y mira, hay cosas que dices, Dios mío, esto se acomodó de, wow, ¿no? Y bueno, hay mucha información todavía pero bueno, nuestro tiempo ya está. Yo quiero que hagan esta actividad, que hagan esta tarea y me la envían al WhatsApp privado para poderles dar esa retroalimentación. Y nos estamos viendo el día de mañana. Ya mañana es nuestro último día de este desafío, que la verdad a mí me ha encantado. Es un tema que a mí me apasiona, pero sobre todo que me ha ayudado a seguir transformando mi vida, ¿no? Entonces, chicas, tener el control, a eso me refiero. Eso fue una actitud aprendida. También se puede ver como una creencia adquirida que así se tenía que hacer. Así, bueno, sí, que así se tenía que hacer y no había de otra, ¿no? Así lo vi o lo viví. Sí, luego eso es algo que sí, efectivamente llega a pasar. Es una situación que lo vives, es la forma en cómo te enseñaron y lo vas adquiriendo, y por eso es importante observarnos y empezar a cuestionarnos cada una de nuestras creencias, ¿no? Para soltar el control. Es no ser controladores, ¿no? Más que nada, porque al final no controlamos nada, hay muchas cosas que se van dando, y eso da para otro tema. Así que, pues, muchísimas gracias por acompañarme, chicas, en este día. Nos estamos viendo mañana, así que pues un abrazo muy fuerte, Marisela, Lourdes, Irmerlín y Claribel. Un abrazo súper grande y nos estamos conectando el día de mañana. Un beso y que tengan una excelente noche. Así que hagan su tarea. Chao, chao. No, yo no tengo.